y se prevé que el Papa salga de alta en los próximos días, según el Vaticano. Los haitianos siguen viviendo las consecuencias de recientes fenómenos naturales, más una epidemia. La iglesia en Haití manifiesta ser el apoyo que necesita. Estar atentos a los currículos escolares y apelar a la objeción de conciencia, recomienda experto en bioética ante campañas a favor de la ideología de género en los colegios en junio. Tribunal condena a activistas del clima a solo 5 años de libertad condicional por daños a una estatua de los museos vaticanos. Hoy celebramos a los santos mártires de Córdoba, España, ejecutados por no renunciar a su fe católica. Le contamos sus vidas. Corazón de Cristo, templo de Dios, puerta del cielo y morada divina. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Nati, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Roma con la última información sobre el estado de salud del Papa Francisco a una semana de su operación al abdomen por riesgo de obstrucción en el intestino. Nuestro corresponsal Ari Ramos nos relata esto y más. Saludos desde Roma. El Papa Francisco descansó bien durante la noche, informó el Vaticano este miércoles 14 de junio. Los médicos del Papa Francisco podrían autorizar su alta en los próximos días debido a que la recuperación prosigue con normalidad en el Hospital Gemelli de Roma, donde está pasando su postoperatorio. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, anunció que el personal médico informa que el curso clínico se desarrolla sin complicaciones, por lo que se prevé el alta del Papa para los próximos días. Durante la mañana, el Papa se dedicó a su trabajo. Antes de comer, se dirigió a la capilla de su piso particular, donde se recogió en oración y recibió la Eucaristía. Por otro lado, el Vaticano publicó el mensaje del Papa Francisco para la 7ª Jornada Mundial de los Pobres sobre el lema "No apartes la mirada de los pobres". El pontífice, que se encuentra hospitalizado en el Hospital Gemelli, sin embargo, ha lanzado en su cuenta en Twitter el punto clave de su mensaje, inspirado en el libro de Tobías. No vuelvas la cara ante ningún pobre. Cuando estamos ante un pobre no podemos desviar la mirada hacia otro lado, porque nos impediríamos a nosotros mismos ver el rostro del Señor Jesús. El pontífice insistió en que no se hace lo suficiente por los pobres. Un río de pobreza atraviesa nuestras ciudades y se hace cada vez más grande hasta desbordarse. El Santo Padre desarrolló su texto en 10 puntos. En el segundo, el Papa recuerda el libro de Tobías, que ofrece sabiduría sobre hacer buenas obras y vivir con justicia, mostrando la importancia de ayudar a los pobres. Para el próximo 19 de noviembre, el Papa propone vivir el Día de los Pobres con ellos mismos, invitar a compartir el almuerzo dominical después de haber compartido la mesa eucarística. El pontífice recuerda que el anciano Tobit, el personaje principal, era doblemente pobre, pero confiaba en el Señor y realizaba actos de caridad. A pesar de los actos de caridad de Tobit, sufrió una desgracia que lo dejó ciego, pero su ceguera le permitió reconocer las diversas formas de pobreza a su alrededor. En su mensaje indica que en la actualidad se descuida la atención a los pobres y sus voces son silenciadas. La prisa y la indiferencia dificultan el encuentro con ellos. Por eso el Papa agradece a aquellos que se dedican a servir a los pobres e hizo un llamado a que su testimonio sea fecundo. Para el Papa es importante retomar las palabras de la encíclica Pacem in Terris y trabajar por el derecho a una vida digna, incluyendo la seguridad personal y los medios necesarios para subsistir. También se mencionan las nuevas formas de pobreza, como las poblaciones afectadas por la guerra y las especulaciones que aumentan los costos y empobrecen a las familias. El Papa destacó la importancia de abordar el desorden ético en el mundo laboral y tratar a los trabajadores con humanidad. En Roma, Ari Weldy Ramos Díaz, EWTN Noticias. En medio de su convalecencia, el Santo Padre se dio tiempo para enviar sus condolencias a la familia del ex primer ministro de Italia, Sergio Berlusconi, fallecido este lunes a sus 86 años de edad por leucemia. Invocó la paz eterna para él y el consuelo para quienes lo lloran. El polémico político fue primer ministro de Italia en 4 ocasiones.
Seguimos con más noticias desde Roma. Un tribunal del Vaticano condenó a los activistas contra el cambio climático Guido Viero, de 62 años, y Esther Goffi, de 26, a solo 5 años de libertad condicional y les ordenó pagar más de 28.000 euros, es decir, alrededor de $30.000, en restitución por daños a una estatua de los museos vaticanos, según Cath Press. Los activistas del grupo Última Generación se encadenaron a la escultura del Laocoonte en los museos vaticanos en agosto del 2022. Antes de esta condena se había previsto pena de cárcel de 9 meses para cada uno. El abogado del Estado de la Ciudad del Vaticano acusó a los activistas del cambio climático de aprovecharse de la preocupación del Papa Francisco por la situación medioambiental para causar un daño inestimable a una pieza de mucho valor. Ahora nos vamos a América Central. Los haitianos siguen viviendo las consecuencias de los fenómenos naturales más una epidemia. Sin embargo, la iglesia en Haití no se rinde en ser siempre el apoyo que la gente necesita. Veamos. Los haitianos limpian las calles que siguen inundadas por las fuertes lluvias a inicios de junio. Las inundaciones dejaron alrededor de 60 muertos y casi 40.000 casas inundadas, según la prensa. Pedimos que alguien nos pueda traer ropa, sábanas, porque no tenemos nada. El cerdo, la cabra, todo se fue. La crisis aumentó con un terremoto de 4.9 al sur de Haití el 6 de junio. La ciudad de Jérémie fue el epicentro que dejó 4 muertos y 40 heridos. El obispo de la diócesis, Monseñor Gontran de Coste, se comprometió con ayuda a los damnificados a través de Caritas y Catholic Relief Services. Dijo, también tenemos muchos edificios dañados, entre ellos el Palacio Episcopal de Jérémie, los presbiterios, algunas iglesias y también algunas escuelas. El padre Néstor Fils Aimé, superior provincial de los clérigos de San Viator, declaró a la agencia Fides que los haitianos no se desaniman y siguen actuando con la misma fe y determinación para crear espacios de luz, alegría y esperanza. Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, ¿qué tienen en común? En junio, algunos colegios en estos países vienen desplegando una campaña de adoctrinamiento ideológico a favor de la ideología de género, una corriente que niega la existencia del sexo biológico hombre y mujer. Los eventos coinciden con el llamado Mes del Orgullo Gay. En el siguiente informe de Bárbara Socorro conozcamos qué pueden hacer los padres de familia y docentes. En este video, muy difundido en redes, el viernes 2 de junio, el colegio St. Matthew's School en Newfoundland, Canadá, celebró el llamado Día del Orgullo, que según sus promotores, es una fecha para luchar por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales LGBT. La escuela canadiense estaba decorada con banderas alusivas al movimiento gay. Los profesores vestían los colores del arco iris, que los grupos LGBT toman como símbolo. También incluyó una actuación de drag queens, hombres vestidos de mujer. ¿Qué hay detrás de esta polémica celebración en los colegios? Desde Perú, el licenciado en bioética Jordi Pacheco nos explica. Está en concordancia con los objetivos de la Agenda 2030, ¿vale? Entonces, ¿por qué se está forzando tanto la aplicación bien de esta ideología de género dentro de las escuelas? ¿Por qué? Porque es algo que viene desde más arriba de nuestros propios gobiernos, ¿vale? Y vamos a decir así de forma sencilla, bien, para no complicarnos demasiado, que lo que se está buscando es que el género destroce la identidad de la persona. Como dije en la pregunta anterior, el género, la identidad sexual pasa por 3 partes. La ideología de género lo que va a hacer es destrozar esta identidad sexual de tal forma que quede una persona que ni siquiera sabe lo que es. 2 de junio en Los Ángeles, California, la escuela primaria Saricoy Elementary School planificó un evento del orgullo gay. El acto terminó en un enfrentamiento entre los más de 100 padres que se presentaron en contra del evento y grupos LGBT, quienes aseguraban que los niños tenían derecho a aprender sobre los diferentes tipos de familias, según indicó BBC News. Esto es un gran atentado contra la identidad sexual de los niños y, en mi opinión, lo que ha sucedido en este colegio es un atentado también contra la salud mental de los niños, los derechos de los niños y los derechos de los padres de familia. También en Washington, D.C., la Biblioteca Pública del Distrito de Columbia organizó un llamado desfile del orgullo infantil. Convocaron a bebés hasta jóvenes de 18 años.
Jordi Pacheco advierte a qué deben estar atentos los padres de familia en las escuelas de sus hijos. Tú, padre de familia, cuando veas que en el currículo escolar o en las clases que tu hijo va a recibir aparece la palabra género, educación sexual integral o derechos sexuales y reproductivos, ponte en alerta, ¿bien? Porque es el camino de destrucción de la felicidad de tu hijo. En el New Mills School en Derbyshire, Reino Unido, por presión mediática se canceló un evento llamado Drags en Arco Iris. La directora acusó a la prensa derechista. Fueron sus palabras. El experto en bioética Jordi Pacheco también tiene una recomendación para los docentes. Como último recurso, siempre se puede hacer uso de la objeción de conciencia. Ojo, la objeción de conciencia es un derecho humano. Allí donde se ha puesto en práctica, la mayoría de las veces ha salido bien parada. Entonces, el uso de la objeción de conciencia puede ser una manera bastante práctica, ¿bien? Para uno, poder mantener su trabajo y mantenerse también fiel a sus convicciones. La sexualidad siempre tendrá una connotación ética y moral, según Jordi Pacheco. Agrega que no es posible que grupos como el colectivo LGBT intenten imponer a los niños en forma antidemocrática sus propias visiones. Y ahora le contamos que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos llamó a los fieles y parroquias del país a rezar las letanías del Sagrado Corazón y hacer un acto de reparación por la blasfemia que planea realizarse este viernes en Los Ángeles, en el estadio de Los Ángeles Dodgers. El 16 de junio la iglesia celebra la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, el equipo de béisbol rendirá homenaje a las mal llamadas Hermanas de la Indulgencia Perpetua. Se trata de un grupo anticatólico de drag queens, conocido por utilizar vestimentas que aparentan ser de religiosas para burlarse de la iglesia y de Jesucristo. El término drag queen hace referencia a un hombre que se viste y maquilla de mujer con intenciones satíricas para actuar en espectáculos. En este sentido, los obispos de Estados Unidos expresaron firmemente que lo que planea hacerse no es solo ofensivo y doloroso para los cristianos en todas partes, sino que es una blasfemia. Él es el padre James Jackson, de 68 años, sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro en Estados Unidos. El jueves 8 de junio se declaró culpable del delito de pornografía infantil. El padre Jackson fue arrestado en octubre del 2021, luego de una investigación sobre delitos informáticos. Los investigadores encontraron grandes cantidades de material de abuso sexual infantil almacenado en un disco duro externo en su casa en la ciudad de Providence. El sacerdote llevaba 3 meses como párroco de la iglesia de St. Mary en Providence, Rhode Island, cuando fue arrestado. Su juicio se realizará el 20 de junio y la sentencia se dará el 11 de septiembre. Hacemos una pausa y al volver, una invitación en especial a los jóvenes de cuerpo y espíritu para visitar Tierra Santa en los del Centro Magdala en Galilea. Le explicamos. Además, hoy celebramos a los santos mártires de Córdoba, España, ejecutados por no renunciar a su fe católica. Le contamos sus vidas. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. El Centro Magdala en Galilea, conocido por sus peregrinaciones virtuales a Tierra Santa, ha creado por primera vez un evento para todos los jóvenes y aquellos con corazón joven que tengan el deseo de cambiar el mundo a través de un encuentro personal con Jesucristo en su tierra. Para saber más al respecto, estamos conectados con el padre Juan Solana, director del Centro Magdala. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Eddie. Gracias a ustedes por la invitación. Aquí estoy desde Tierra Santa a sus órdenes. Padre, ¿en qué consiste este evento? Bueno, fundamentalmente es una peregrinación de 10 días, pero una peregrinación orientada a la gente joven o de corazón joven. Es decir, vamos a tener 2 o 3 caminatas para convivir, para recorrer literalmente las huellas de Jesucristo. Y vamos a tener 2 tardes con conciertos de música religiosa, espiritual, y hemos invitado a varios cantautores, algunos de ellos probablemente lo conozcan: Martín Valverde, José Ignacio Martínez, Rogelio Casasola y otros, y están componiendo música especial para este evento. Y con este evento nosotros pretendemos iniciar un recorrido desde el año 2023 hasta el 2033, los 2000 años de la resurrección de Cristo. Y queremos hacerlo con jóvenes o con los que nos vamos haciendo cada día más jóvenes de corazón.
Padre, ¿entre qué edades se puede participar? Mira, no hemos querido poner ningún límite de edad. Obviamente, si tendría que ser mayores de edad o menores de edad acompañados por sus padres, hermanos, abuelos o alguien, pero la idea es que sean jóvenes que puedan ser responsables y sobre todo que puedan disfrutar y participar activamente en este encuentro con Jesucristo a través de la Tierra Santa y a través de muchos otros jóvenes que también están buscando una experiencia profunda en su vida. Padre, ¿qué espera usted que los participantes se lleven consigo a su día a día? Bueno, me encantaría pensar que una experiencia en Tierra Santa les va a ayudar a leer el Evangelio de modo diverso y le van a poner color, distancia, clima, le van a poner muchas cosas, porque nosotros normalmente conocemos el Evangelio en blanco y negro, como digo yo, en blanco y negro. Después de estar en Tierra Santa pasamos al 3 o 4D. Pero además me gustaría pensar que se lleven de la Tierra Santa muchos amigos y amigas para toda la vida, porque creo que caminar las huellas de Jesucristo juntos debe crear unos lazos muy profundos de amistad, de cariño, de cercanía, de comunión de intereses, de ideales y de muchas cosas maravillosas. Los que lo escuchan, Padre, y están interesados, ¿dónde pueden encontrar más información? Tenemos nuestra página youthfest.magdala.org, youthfest.magdala.org, en la página de Magdala, obviamente, Magdala RG, y en nuestras redes sociales hay muchas noticias, videos, promoción que pueden ver y entusiasmarse. Queda poco tiempo, hay que apuntarse pronto. Padre Juan Solana, director del Centro Magdala, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias Eddie, gracias a EWTN Noticias por su apoyo siempre y por transmitirnos cosas tan maravillosas. Que Dios los bendiga. Ahora veamos cómo se recordó a San Antonio de Padua, uno de los santos más queridos en el mundo. Así fue la multitudinaria procesión en Padua, Italia, ante el paso de la reliquia de la mandíbula de San Antonio de Padua, recordado aquí y en muchos países cada 13 de junio como el gran predicador y eminente doctor de la Iglesia por sus enseñanzas. La reliquia del mento del santo. El santo está sepultado en la Basílica de San Antonio de Padua, que es custodiada por los franciscanos menores conventuales. En su homilía, Monseñor Fabio Dalcin, arzobispo de Loreto, se refirió al inestable clima internacional por la guerra en Ucrania y los conflictos del mundo. Por ello, recordó que San Antonio también vivió momentos complicados, pero supo ser sabio, mirando todo con los ojos de Dios. Así llegó a ser un hombre de paz. En Jerusalén, la iglesia de San Salvador fue el centro de los festejos a San Antonio de Padua, patrono de la custodia de Tierra Santa. Allí los franciscanos pusieron unos panes especiales a los pies del santo, quien en su tiempo nunca los dejó de dar a los pobres. La custodia de Tierra Santa es una provincia franciscana de la Orden de los Hermanos Menores que tiene la misión de cuidar, estudiar y hacer acogedores los lugares santos. Ellos tienen como patrono a San Antonio porque en momentos de dificultad invocaron la protección del santo y se vieron librados. El padre Francesco Patón, sacerdote celebrante y custodio de Tierra Santa, recordó que así como a San Antonio a menudo se le invoca para encontrar objetos perdidos, lo invoquemos también para encontrar el modo de servir a la Iglesia y a los hermanos. Cada 14 de junio se recuerda a los santos mártires de Córdoba. Fue un grupo de cristianos mozárabes ejecutados por no abdicar de su fe cristiana. El padre Miguel Barona, director del Secretariado para la Causa de los Santos en la Diócesis de Córdoba, España, nos cuenta más de estos santos.
La historia de los mártires, este grupo de mártires que tenemos, que conocemos como los santos también mozárabes, de una época de Córdoba que son los años 850-859, durante el Emirato de Córdoba. Fueron martirizados entre esos años por Abderramán II y Mohamed I, que eran dos emires de aquí del Emirato de Córdoba, antes de ser califato. Recordamos que en el año 711 el Islam conquista toda España, ¿no? Se convierte en Al-Ándalus y Córdoba queda como capital. Y hay unos grupos de cristianos de norte a sur que se llaman los mozárabes. Son los cristianos que viven en lugares donde hay una mayoría musulmana, una mayoría árabe. Tienen una consideración especial, se les llama dimníes, ellos, los cristianos y los judíos, porque se les consideraba como, ya que tenían el libro, la gente del libro eran seguidores de la Biblia, ¿no? Pues tenían un estatuto especial, pero aún así ese estatuto no era en absoluto pacífico. Tenían una serie de restricciones para la vida pública, no podían presentarse en lugares de culto musulmán, tenían que vestir de una manera especial, no podían hacer sonar las campanas, todo su culto tenía que ser un poquito solapado, ¿no? Entonces, pues hay un santo cordobés que se llama San Eulogio, que se rebela, por así decirlo, contra esta actitud musulmana, ¿no? Que no es pacífica, repito, esta convivencia de las tres culturas que se nos ha hablado en España entre judíos, musulmanes y cristianos es totalmente falsa. Entonces, surgen una serie de cristianos que voluntariamente prestan su testimonio de fe ante el cadí, el juez musulmán, o ante el mismo emir, ¿no? Y por ello son condenados a muerte. Son un grupo de 48 cristianos, 38 hombres y 10 mujeres, clérigos, sacerdotes, me refiero, sacerdotes, diáconos, monjes. Luego hay también algunos laicos, pues, que se presentaron voluntariamente ante las autoridades musulmanas y afirmaron que el cristianismo era la religión verdadera y por eso sufrieron muerte. Hoy, de todos modos, ya sabemos que hay muchísimos mártires en todo el orbe cristiano, ¿no? Y en muchos lugares está con persecuciones más o menos ocultas o más o menos abiertas, pero que nos deberían ayudar y enseñar a estos mártires a ser testigos de la fe, testigos alegres también de la fe. El mártir, o todos los santos en general, pero especialmente el mártir también, son nuestros intercesores ante Dios, y pedirles favores, pedirles fuerza, pedirles su misma alegría y su misma esperanza. Hoy tenemos que ser testigos de la fe, no hay otra manera. Y hablando de los mártires, en la iglesia La Santa Cruz del Valle de los Caídos en España acaba de estrenar un bello himno a los mártires. No hay mayor honor, es el nombre de la canción. Así nos despedimos. Hasta mañana. Nunca me importaron ni la fama ni el poder, tampoco el sacrificio de entregarme solo a Él. Prefiero seguir a mi Maestro
campaign.